llegó el día. Se ha aprobado el ETF de Bitcoin. De hecho, se han aprobado 11 diferentes ETF de Bitcoin. Pero ¿a partir de aquí qué? Porque toda la narrativa de esta subida venía acompañada con esta noticia o expectativa de la noticia. ¿Qué podemos esperar a partir de aquí? ¿Qué sucede cuando se aprueba un ETF de otro activo? Vamos a compararlo con el oro. Y vamos a ver cómo se está comportando Ethereum, porque ojo, porque está dejando signos muy importantes que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que sin más, comencemos. Como digo, hoy vamos a estar viendo muchas gráficas rápidamente para poder comparar qué puede estar sucediendo en el mercado en las próximas semanas. Entonces es importante ponernos en perspectiva y lo primero que debemos de entender y de explicar qué es un ETF de Bitcoin. ¿Qué significa un ETF? Veréis, un ETF es un activo de los que más volumen mueven a diario en Estados Unidos cada día cuando el mercado americano abre. Y es que lo que hace un ETF es replicar cualquier otro mercado, cualquier otro activo o grupo de activos. Tenemos ETF que replican al sector del transporte, tenemos ETF que replican al oro, tenemos ETF que replican a las mineras, tenemos ETF que replican casi todo. Y a partir de esta semana tenemos el ETF que replica el comportamiento de Bitcoin. Y lo importante es el dato de Bitcoin en spot. ¿Qué significa? Que cuando alguien compra el ETF de Bitcoin, de los 11 que han salido, el fondo que está gestionando ese ETF debe comprar el Bitcoin en spot y respaldar tu cantidad comprada con Bitcoin de verdad. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es que el inversor institucional, los hedge funds, las family office, lo que hacen es, no quieren tener que comprar dinero virtual, no quieren tener un dinero en una billetera, no quieren tener un USB con dinero con mucho capital dentro, no confían en esa seguridad, privacidad, protección que pueda tener una billetera electrónica de Web3. No lo tienen, porque no son personas que estén en Web3, no son personas que tengan la adopción en cripto. Sin embargo, sí que quieren tener ese dinero invertido, un porcentaje en Bitcoin, y ahora van a poder. Y lo que hacen es comprar un simple ETF respaldado por la SEC, por el gobierno de Estados Unidos, respaldado por ellos, entonces les da la seguridad para poder invertir en Bitcoin sin tener ellos que pasar por el proceso, por esa curva de aprendizaje de tener que abrir cuenta en un exchange o hacer un intercambio en Web3, en un swap, en Uniswap o en cualquier otro exchange descentralizado, o tener que sacar ese dinero y meterlo en una billetera y tener que guardar tú esa autocustodia que tanto nos gusta a nosotros, a los que estamos en cripto. A una persona, un family office, no le cuentes historias de tener tu dinero en una billetera, ya sea física, ya sea un MetaMask, no le cuentes historias. Quieren poder tener el crecimiento que tiene Bitcoin, pero estando asegurados, respaldados por la SEC. Y esto es lo que tienen ahora. Esto es la adopción. Esto lo que va a permitir es que esas personas le pierdan el miedo y de hecho digan, ok, si tengo un 5% en bonos, ok, si tengo un 10% en renta variable, ok, si tengo, pues ahora voy a tener un 1%, un 5%, un 2% en Bitcoin. Entonces, ¿qué significa? Que todo ese dinero institucional que miraba de lado, incluso con recelo, el crecimiento de Bitcoin, porque claro, ellos no querían participar y ahora se lo hemos puesto fácil, ese dinero va a entrar. Y va a entrar de forma real porque va a estar respaldado por la compra real de Bitcoin, del cual se va a encargar el fondo de inversión que va a gestionar. En este caso puede ser ARK, puede ser BlackRock, cualquiera de los 11 ETF que han dicho que cuando alguien compre a través de su fondo el ETF de Bitcoin, van a comprar Bitcoin real, van a comprar ese Bitcoin y lo van a custodiar. Por tanto, esta es la parte importante, la demanda puede crecer muchísimo. Y a partir de aquí, como están respaldados por una cuenta de un broker, las personas institucionales van a estar seguras de lo que están haciendo. Ojo al inflow de dinero que puede entrar a partir de aquí. Ahora bien, sabemos que esta noticia del ETF se lleva hablando mucho de ella hace mucho tiempo, pero desde verano para acá se ha estado hablando mucho más. Y es que se veía ya que quería venir por aquí. De hecho, el día de antes de la aprobación, el propio presidente de la SEC tirando ruido y que se le habían hackeado la cuenta y que si no sé qué. Bueno, muchas historias que bueno, dan para una película. Realmente incluso yo creo que programaron el tweet y era para un día después, se equivocaron el día de antes y al final tuvieron que salir por esas. No lo sé, lo importante es que ya está aprobado. Pero a partir de aquí el precio de Bitcoin estaba en un punto crítico, en un punto importante, que ahora vamos a ver, y por tanto queremos ver qué puede suceder a partir de este punto. Hablaremos mucho más de ello en el futuro en cuanto a ETF, en qué puede pasar y demás. Podemos seguir hablando del ETF y de lo que implica, como la centralización de Bitcoin, como que los fondos de inversión ahora tengan la excusa para comprar Bitcoin y guardarlo, lo que supone que haya menos demanda, lo que supone que más instituciones, manos fuertes, tiburones, ballenas tengan acceso a Bitcoin y lo puedan manipular, ¿por qué no? Entonces, bueno, tiene su pro y su contra. Desde luego, el pro es la adopción y el dinero que va a entrar, la alta demanda. Y desde luego,
obviamente el punto en contra es eso, es el paso a los inversores que van dominando el mundo. Al final vemos cómo dominan las mayores acciones, vemos cómo dominan, bueno, todo el mundo del dinero y ahora están entrando a Bitcoin, que lo teníamos como nuestro nicho descentralizado. Es lo que hay y lo importante, tus Bitcoin son tuyos si los tienes en autocustodia. Punto. Con esta reflexión vamos a comenzar a ver las gráficas, dónde está Bitcoin, qué puede pasar a partir de aquí y cómo se comporta un ETF como el del oro. Y antes de continuar, asegúrate de que estás suscrito al canal, activa la campanita para que te avise de los próximos vídeos y si te gusta el vídeo al final, déjame tu comentario y tu like. Primero de todo, compartiros los 11 diferentes ETF de Bitcoin que han sido aprobados por la SEC. Como veis, el nombre y así ese es el ticker, el que vamos a encontrar en TradingView y demás, y la comisión que cobran por tomar entrada en eso. La verdad que lo que destaca es el gran porcentaje de comisión que cobra el de Grayscale, que era el primer fondo de Bitcoin, aunque no era a spot. Y fijaos, la verdad que, bueno, la verdad que tremendo la comisión. No tiene sentido que sea 6 veces mayor que la de BlackRock, por ejemplo, o mucho más de la de ARK. Pero bueno, eso ya ellos sabrán, es su negocio. Lo que sí que vemos es diferente, todos aprobados de una. Así que vamos a ver cómo está la gráfica de Bitcoin en este momento, porque sabemos realmente que lo importante es lo que pueda pasar a partir de aquí. Y lo primero que estamos viendo es cómo se ha comportado Bitcoin desde el año pasado, cuando os decía, estábamos en este punto, aquí en concreto, que estábamos hablando de estos máximos. Y os comentaba de la posibilidad de que el mercado recuperase de forma clara y nos diese el movimiento de salida. Y fijaos qué bonito, un año después, pues lo que hablamos, ¿no? Un movimiento brutal, llegando a tocar los $49.000 en Bitcoin con la data de Coinbase. Es brutal, es un movimiento muy bueno, pero entendamos que el mercado en este momento estaba muy estirado y que venía desde abajo comprándose el rumor de que se aprobaba el ETF de Bitcoin finalmente. Y como hemos visto, después de la aprobación, lo que el mercado ha hecho ha sido boom, abajo, en cuestión de pocas horas. Entonces, por ahora los soportes que ha ido encontrando, que ha sido todo esto, lo veis aquí, han sido soportes que he ido encontrando. Estamos viendo que el mercado ha dicho, ok, ya se ha aprobado, ¿ahora qué? Bueno, al final esto lo que puede traer es que las manos fuertes quieran comprar barato y lo sigan tirando un poquito más, pero yo lo que estaría pendiente es de las zonas de soporte. Tenemos una zona de soporte aquí marcada en los 38, 36, que me parece muy relevante, inclusive, sobre todo, si forman un movimiento por Elliott, que pueda ser algún tipo de ABC, antes de continuar. Entonces voy a estar pendiente de cómo liquidan posiciones por este punto para ver si dejan un retroceso. La verdad que ha estado muy fuerte todo el año, sobre todo la segunda mitad del año, a partir de septiembre, cuando ya se vio que el ETF era más que posible que se aprobase. Por tanto, las correcciones, a veces en forma de triángulo, a veces un poquito más extensas, pueden ser muy interesantes para dejarnos compras. Bien, entonces, más allá de eso, en tendencia alcista, los retrocesos se compran y lo que queremos es entender primero esta primera zona y segundo está aquí abajo. Para interés como descuento, a mí me interesa sobre todo la de abajo. Si no viene allá abajo, hay mejores oportunidades. Esa es la realidad, porque recordar que el all-time high de Bitcoin está, entre comillas, cerca, porque ha estado ya en 49.000 y tiene el máximo en 69.000, que sería todo este punto aquí arriba. Bien, entonces está muy cerca del all-time high. No quiere decir que no tenga un gran potencial todavía Bitcoin, porque lo tiene. Bien, yo para mí todavía tiene mucha subida, pero si no deja un retroceso profundo, el ratio riesgo-beneficio no es tan bueno como lo puedan ser en otros activos. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, porque al final somos inversores. Estamos aquí por la adopción, pero estamos aquí para ganar dinero. Y lo que nos interesa es comprar barato y tener un gran margen de subida, si no, no nos interesa tanto. Y al final, sobre todo si decimos, llevo todo el año comprando en precios más abajo, en soporte más abajo, ¿qué sentido tiene comprar si tengo un precio medio de compra por aquí abajo, comprar aquí arriba para subir el precio medio? Porque al final eso es lo que hace, no interesa. Entonces, no son precios interesantes para compra, aunque si no está dentro, lo que sí esperaría sería un retroceso, pues como estoy hablando, de que si viene de pullback y nos viene a la zona, de poder dejarnos incluso algo más, ¿no? Entonces, que pueda dejar algún tipo de movimiento, de ese movimiento Elliott, ese tipo correctivo, estaría interesante para poder tomar pues nuevas posiciones si no lo tienes ahora mismo en tu cartera, o si has vendido en máximos, o si estabas esperando un retroceso y ya estás fuera. Entonces, eso es lo que estaríamos esperando en cuanto a Bitcoin. Por ondas, veo que puede ser todavía una onda 4 también. Hay muchos conteos diferentes en este punto porque depende de cómo desarrolla a partir de aquí, que incluso este sea todo esto una onda 1 solo. Yo aquí ahora mismo tengo marcado ese 1, 2, 1, 2, 1, 2. Puede ser simplemente una leading.
y que esto sea la onda 1 y ahora esto sea una a un inferior de 3. En definitiva, hay diferentes contextos que tampoco quiero ponerme a liar ahora, pero lo que sí que quiero resumir, aclarar y sobre todo haceros sencillo es que esperéis una correctiva, un retroceso para poder comprar. Y a partir de ahí poder sumaros en la tendencia, ya sea la onda que sea, porque ya veremos después la onda que lo iremos viendo semana a semana. Esto por parte de Bitcoin, eso es lo que vamos a estar viendo, pero lo que quiero que veáis también, más allá de cómo se está comportando Bitcoin, es lo siguiente. Esta es la gráfica de la dominancia de Bitcoin y como vemos desde que hace más de un año, en noviembre del 22, hizo suelo esa gráfica, también lo hizo Bitcoin, lo que ha subido esta gráfica ha sido increíble, ha sido brutal. ¿Y esto qué significa la Bitcoin Dominance para que ande un poco perdido? Pues significa cuánto del porcentaje de dinero que hay en cripto es Bitcoin. Es decir, cuando esta gráfica miramos a la derecha y pone el 50%, significa que de todo el dinero en mercado cripto, todo el dinero en las cripto, el 50% es Bitcoin. ¿Y esto qué nos puede dar de idea? Pues esto nos da muchas ideas. Esta gráfica la podéis encontrar como btc.d, podéis analizarlas, pero quiero remarcar un par de cosas, aunque puede dar para mucho más, pero quiero ir rápido. Entonces, ¿qué puede decirnos? Lo que nos puede decir básicamente y resumiendo es que cuando tenemos un periodo de incertidumbre o un bear market, el mercado se posiciona. El poco dinero que se queda en Bitcoin se va perdón, el poco dinero que se posiciona en cripto se va quedando en Bitcoin. Pero cuando aparece el apetito al riesgo y aparece, por tanto, la alt season, que viene a ser el momento en el cual las altcoins se comportan mejor que Bitcoin, significa que empieza a salir dinero de Bitcoin en un mercado alcista y empieza a subir Bitcoin o a lateralizar, pero las altcoins suben más o se comportan mejor. Y estamos viendo cómo, eso ya lo estaba yo comentando con los estudiantes, pasaba por aquí una línea de tendencia muy importante y el conteo de ondas también me decía que podía acabar aquí la subida en esta zona, ¿vale? En esta zona. Entonces, a partir de ese momento vemos cómo el mercado ha estado cayendo a full. Pero de hecho, esta caída ha sido justo con la aprobación del ETF. Entonces, oye, qué casualidad que justo se aprueba el ETF y en lugar de posicionarse el dinero en Bitcoin, lo que hace es salir. ¿No parece brutal? Es brutal. De hecho, sube previo al anuncio del ETF y cae una vez que ya se ha aprobado. Fijaos cómo compra el rumor, vende la noticia. Es típico movimiento de los mercados financieros. Así que a partir de aquí, ¿qué? Bueno, veamos si continúa, la verdad, vamos a ver si continúa. Tiene que romper este suelo que tiene aquí, que ha sido un techo de meses anteriores, ¿vale? Este techo en la zona de los 49%, 48%. Si consigue recuperar por abajo de esta zona, es cuando el mercado pues ya no apoyaría aquí, sino que confirmaría ese movimiento a la baja y por tanto comenzaría la alt season, que estaría comenzando ya el movimiento, mejor comportamiento en las altcoins que en Bitcoin, pero aquí abajo lo confirmaría. Así que estoy muy pendiente de cómo se comporta, porque si miramos la estructura del precio, vemos cómo continuamente sube, apoya, sube, apoya y de momento, hasta que no rompa este low, la estructura es alcista. Aunque podemos ver síntomas de que ya teníamos zona de caída, como digo, con ondas, con estructura, incluso un posible hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Pero la confirmación la tendremos cuando se produzca ese quiebre aquí debajo. Así que estoy pendiente de las próximas semanas, pero la verdad, se está poniendo todo bastante de cara. Y esto es lo que nos ha dejado la Bitcoin Dominance, que ya digo, venimos analizándola meses atrás y venimos hablando de ella y parece que se quiere girar, que se está girando, pero debe de confirmar. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver qué puede estar pasando en el mercado. Y quiero poneros el comportamiento del ETF de Bitcoin. Ese ETF, uno de ellos, de los que salió. Este es el de BlackRock, si no me equivoco. Aquí está, ¿vale? Aquí en fondos. Este es el de el IBIT, el iShares, ¿vale? ¿Qué tenemos? El movimiento nada más abrir de caída. Brutal. Entonces, entró volumen, no tanto como se esperaba, y lo que hizo fue caer. Tremendo. Entonces, tremenda caída, nada más salir del ETF de Bitcoin. Pero esto, ¿qué puede hacer en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que Bitcoin ha caído y que el ETF de Bitcoin, por tanto, ha replicado el movimiento. Si estamos esperando que Bitcoin suba por la estrategia que estamos diciendo de en el pullback cuando termine poder subir, esto puede dar muy buen rendimiento, como digo, y que finalmente vaya arriba. El tiempo lo dirá, pero ¿qué puede decirnos el tiempo, por tanto? Nos puede dar una indicación de lo que pasó en el pasado, algún otro activo que podamos comparar. ¿Y qué podemos comparar con Bitcoin y con un ETF? Se ha hablado mucho de que Bitcoin tiene valor porque es escaso. Obviamente sabemos que hay 21 millones y que además, debido al halving, cada 4 años se reduce la emisión.
sabiendo que el máximo es 21 millones. Por tanto, un bien escaso. ¿Y qué bien, otro bien escaso tenemos en la sociedad, en el mundo, en la economía, que tenga valor y que crezca con el tiempo? El oro. Y el oro, hace unos años, se salió a bolsa su primer ETF. ¿Y qué sucedió con el ETF del oro? Porque hasta entonces solo podías comprar el oro físico si querías invertir en oro. A partir de ese momento se puede comprar el ETF del oro. ¿Y qué sucedió? Quiero que veáis que el mercado, aquí abajo, allá por noviembre del 2004, salió ese ETF. Y a partir de ese momento lo primero que hizo fue caer. Sorprendente, pero cayó. Fijaos, subió, cayó, se posicionó aquí durante varios meses. Pensad que esto es una gráfica de semanal. Y unas semanas después, el mercado empezó a revalorizarse. El oro empezó a revalorizarse. Y el ETF del oro lo que empezó a hacer fue a subir. Bien, a subir. Y fijaos esta lateralización muy grande, incluso un market bajista, pero el mercado lo que hizo después del ETF es dar a las instituciones el vehículo financiero para poder invertir en oro, para que cualquier inversor pueda comprar oro, participaciones en el oro, de una forma en la cual sea comprando un ETF, una acción del oro y no comprando el oro físico. Y fijaos después esa adopción, como digo, fijaos luego aquí podría venir incluso un mercado bajista, ¿verdad? Brutal, una caída de un 50%. Pero después vemos como el mercado, si lo ponemos así en gran escala para que se vea, ahí lo tenemos. Entonces, esta es la historia del ETF del oro. ¿Qué puede pasar con Bitcoin? ¿Puede pasar lo mismo? No lo sabemos, pero sabemos que son activos que los bitcoiners consideramos que tiene un valor muy parecido, incluso superior, porque el oro es muy difícil transportarlo, es muy difícil pagar con él, y Bitcoin soluciona eso también. Y además, yo creo que Bitcoin es más escaso, porque el oro te descubre una mina nueva y ya hay más oro. Bitcoin sabe lo que hay y sabe lo que va a haber como máximo, y lo único que puede pasar es que se pierda Bitcoin, porque pierda las claves. Pero aparecer nuevo no va a aparecer. Entonces, esa es la parte importante. Y partiendo de esa base vemos el movimiento del ETF. Obviamente estos son 20 años, literal, 20 años. Y obviamente no es lo mismo el oro que Bitcoin. Así que bueno, esta es la perspectiva de lo que hizo el ETF del oro meses y años después. ¿Será esto lo mismo con Bitcoin? Es posible, pero fijaos lo que pasó y ahí lo dejamos, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? No lo sabemos, pero sabemos que son activos que para nosotros tienen características iguales, incluso superior en cuanto a Bitcoin, y que en cuanto haya adopción, un comportamiento como este es lo que puede pasar. Ahí lo dejamos y vamos a pasar ahora a ver qué puede pasar a partir de aquí con el mercado cripto en general. Y es que vamos a compartir una gráfica muy interesante. Esta es la gráfica de Ethereum en gráfico diario, y lo que podemos ver, y yo lo compartía en redes, en Instagram, el mismo día que se estaba probando el ETF de Bitcoin, dije, ojo a Ethereum. ¿Por qué dije ojo a Ethereum? Pues fijaos lo que sucedió después. Estábamos por este punto, hizo este movimiento brutal. Qué bonito. Y es que realmente estamos viendo cómo sucedió que se aprobó el ETF de Bitcoin. Era una noticia descontada, es decir, las manos fuertes ya se habían posicionado y dijeron, hasta aquí, ahora ya puede retroceder. Compra el rumor, vende la noticia, típico. Pero claro, entonces, ¿qué pasa con el dinero que hizo caer el movimiento a la baja de Bitcoin? Ese movimiento que, ok, ya estoy complacido, ese era mi objetivo, que era llevarme el movimiento hacia el ETF de Bitcoin. ¿Qué puede pasar ahora? Pues pensemos en que realmente la primera altcoin es Ethereum, la primera. Y además empezamos a ver un comportamiento en el cual vemos a Bitcoin demasiado ascendente, en el cual el ratio riesgo-beneficio no es tan bueno. ¿Qué sucede? Que detrás del ETF de Bitcoin lo que puede venir es el ETF de Ethereum. Y es que hace unos meses, cuando se empezó a hablar de ello, se desmintió por completo y Ethereum pues dijo, guau, me quedo estancado. Y que se quedó súper estancado. Sin embargo, el de Bitcoin sí que quedó a la espera de la aprobación. Pero Ethereum se quedó aquí parado. ¿Qué ocurrió? Fijaos qué bonito. Aparece la aprobación oficial del ETF de Bitcoin y a partir de aquí vemos cómo esto sube. ¿Qué se está dando por descontado? Que el siguiente va a ser Ethereum, que el Ether va a ser el próximo que tenga un ETF en la bolsa de Estados Unidos aprobado por la SEC. Y por tanto, ¿qué hicieron las manos fuertes? Pues si ya han aprobado el de Bitcoin, el siguiente es el de Ethereum. Y con Bitcoin lo que hicieron fue comprar el rumor y luego vender la noticia. ¿Qué ha sucedido con Ethereum? Lo mismo. Se ha comprado el rumor de decir, anda, pues el siguiente entonces es Ethereum. Me posiciono. Y el mercado empieza a tirar al alza. Bien.
Y eso, lo bonito, yo lo estuve compartiendo, como digo, por Instagram, en Stories, estuve diciendo, ojo, porque el gran beneficiado puede ser ahora Ethereum. Yo os lo mostraba aquí abajo en 2333, estamos por aquí, en este punto. ¿Bien? Y os dije, ojo, porque ahora puede ser el turno de Ethereum. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues vamos a verlo ahora mismo. Primero, la gráfica de la Ethereum Dominance. Hemos visto antes la Bitcoin Dominance. Es decir, qué porcentaje del mercado cripto es Bitcoin. Hoy estamos viendo ahora mismo la gráfica de la Ethereum Dominance. ¿Qué es? El porcentaje del mercado cripto que estaba en Ethereum. No paraba de caer desde agosto-septiembre de 2022. Bien, brutal. Más de un año cayendo la Bitcoin, perdón, la Ethereum Dominance. Con lo cual, lo que nos estaba diciendo es cuidado porque esto gráficamente, técnicamente, por ondas de Elliott, tras un impulso ha venido una corrección. Y esa corrección puede darnos un movimiento alcista. Yo os dije, estamos en zona de rebote. Qué casualidad que se aprueba el ETF de Bitcoin y ahora estamos con el rumor de que las manos fuertes, entendiendo eso, dicen, ah, pues ahora me voy a Ethereum, porque es el próximo, por tanto me llevo el próximo movimiento. Y coincide técnicamente con que la Ethereum Dominance está en el suelo. Por tanto, significa que va a crecer, por tanto, significa que Ethereum va a ganar cuota de mercado. Y para que gane cuota de mercado, tiene que pasar una cosa, y es que Ethereum suba o que Bitcoin caiga y que se pase el dinero a Ethereum. Entonces, vemos cómo empieza a reaccionar y vemos en gráfica semanal la gran semana que ha tenido Ethereum desde esa zona, que como dije, ya estábamos en zona. Y no solo esta, porque compartí esto y dije, vale, la Ethereum Dominance va a subir, pero ¿qué más? Y entonces es cuando os dije y os compartí esta otra gráfica. Os compartí la gráfica de Ethereum contra Bitcoin, no contra el dólar, contra Bitcoin, porque tenemos los tres ingredientes. Ethereum contra el dólar, Ethereum Dominance y Ethereum contra Bitcoin. ¿Cómo se va a comportar contra cada uno de los activos, contra el mercado general, contra Bitcoin y contra el dólar? Y vemos que finalmente el mercado, desde el mismo suelo que os estuve compartiendo, el mercado reaccionó. ¡Qué casualidad! Y era un punto en el cual estábamos vigilando a full. Y fijaos, esa vigilancia que le hice, cómo toca la zona perfectamente y sale. Y ahora se encuentra intentando romper este canal bajista en este punto. De hecho, esta semana está a puntito de romper. Me hubiera gustado, obviamente, que recuperara, perdón, alguna resistencia como esta, pero lo está haciendo con una vela de semanal brutal, buenísima, ¿ok? Entonces, reaccionando todo Ethereum en su conjunto, dándonos muy buenos trade también en criptos del ecosistema de Ethereum y por tanto, dándonos una reacción. ¿Y esto qué puede significar? Que están comprando el rumor de que el próximo es Ethereum y por tanto del crecimiento de Ethereum que se puede dar previo al anuncio que se prevé, ojo, para la zona de mayo, finales de mayo, atentos a mayo de este año, dentro de 5 meses, a la posible aprobación del ETF de Ethereum, porque puede significar también esa rotación de capital. Pendientes porque las gráficas hablan y nos estaban diciendo que estábamos en zona. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y como siempre, si te ha gustado, espero tu comentario y déjame tu like. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.